Hola a todos, estoy muy contento de participar en este Congreso Nacional de Enfermería que estáis llevando a cabo en León y al que yo ahora me estoy uniendo de manera virtual. Espero también que estéis teniendo un muy buen congreso, que estéis teniendo la posibilidad de intercambiar mucho conocimiento y con este propósito espero aportar mi granito de arena en los próximos minutos. Me llamo David García Cobos, actualmente soy doctorando en la Universidad de Oviedo en el Departamento de Administración de Empresas. Compagino esta actividad con la consultoría de marketing y ventas y mis investigaciones están relacionadas con los robots y con su capacidad para atender a dependientes, concretamente al grupo de los mayores. Y es que el envejecimiento de la población es un hecho. Dice el INE que en el año 2050 el índice de envejecimiento, personas por encima de 65 entre personas por debajo de 15, será de 235, cuando actualmente es de 134. Dice también el INE que en ese mismo año, el 2050, el peso de las personas mayores de 65 años será de un 31%, cuando actualmente es un 20%. Y por último, dice el INE que también en ese mismo año, el 2050, la tasa de dependencia mayores de 65 entre ocupados ascenderá desde un 30% actual hasta un 57%. Podemos seguir revisando datos, pero bueno, lo que parece claro es que los mayores cada vez vamos a ser más y nuestras necesidades de que nos cuiden también van a ser mayores. Esto al final lo que va a provocar es que como Estado, ¿no?, nos vamos a enfrentar a una mayor necesidad de recursos, tanto humanos como de financiación, y tendremos que ver cómo lo afrontamos para que los servicios no se vean limitados, ¿no? Por otra parte, tenemos la tecnología que evoluciona cada vez más rápido, ¿no? La inteligencia artificial prácticamente la vemos mejorar día a día. Y también tenemos a los robots que ya son capaces de realizar ciertas tareas en el cuidado de los mayores, pues, por ejemplo, desplazándolos de un lugar a otro, haciéndoles compañía, entreteniéndoles o recordándoles cierta información importante para ellos, como puede ser la medicación. Bueno, pues en este contexto lo que surge en el fondo es la oportunidad, ¿no? Tenemos por una parte una población que cada vez va a ser más envejecida y que va a tener unas necesidades de cuidados mayores, y por otra parte tenemos la tecnología que parece que puede realizar algunas de estas tareas de cuidados. No parece probable que los robots vayan a sustituir a los cuidadores, pero cabe preguntarse si van a ser capaces de realizar algunas de estas tareas, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco lo que nos gustaría determinar o lo que nos podemos preguntar es cuáles van a ser esas tareas y cuáles van a ser las variables que actúen como freno y cuáles van a ser aquellas que actúen como palanca o como dinamizadoras para que al final se adopte esta tecnología en el menor tiempo posible. Bueno, y esto es un poco lo que vamos a ver en los próximos minutos. Abriremos con un bloque más general donde hablemos de los robots, de su evolución, de sus beneficios y de las principales aplicaciones, y un segundo bloque donde ya nos centraremos más en los robots como herramienta de cuidados de las personas mayores. Nada más, que espero que os sea útil, que os guste, y nada más, comenzamos. Bueno, pues como os decía, vamos a comenzar con este primer bloque que está orientado a los robots en general. La primera referencia que encontramos de robots tiene que ver con la ficción. Fue en los años 20 del siglo pasado, concretamente en una obra que se llamaba Rossum de Karel Capeks, y posteriormente también en los años 40 en las novelas de Isaac Asimov. Hasta los años 50 no podemos certificar el primer robot real, que se llamaba Unimate y que fue creado por Unimotion, y que la primera aplicación
la estáis viendo en pantalla, es algo que está muy de actualidad como aplicación de los robots, es evitar una tarea peligrosa en la cadena de montaje de General Motors. Bueno, como veis, también luego se aplicó en otras, para otras marcas, en otras industrias, se compone de un brazo automático que lo que realiza sus tareas de manera automatizada. Bueno, si revisamos un poco lo que es un robot, las definiciones que podemos encontrar en la literatura van evolucionando, como es lógico, a lo largo del tiempo. Yo os he dejado unas cuantas. Por ejemplo, la Robot Institute of America hace más referencia a un robot como una herramienta. Después, en el año 2005, Kaplan evoluciona, ¿no? Y hace un poco más de, o la complementa, ¿no? Como que es capaz un robot de realizar ciertas tareas con autonomía. En el año 2017, Pérez Vidal, bueno, pues además de incorporar la autonomía, también dice que el robot eh, no solamente es un elemento electromecánico, sino que también puede ser un sistema virtual, como un chatbot o un voicebot, con lo cual ya incluye también a los robots virtuales. En definitiva, lo que podemos decir es que un robot es una máquina física o virtual que ha sido programada por el hombre, que con cierto grado de autonomía presta ayuda a los humanos sustituyéndolo o complementándolo en labores cotidianas. Bueno, realmente, los robots, ¿qué ventajas nos aportan o nos pueden aportar a los humanos? Bueno, pues por una parte mejoran la productividad, es decir, son capaces de generar para algunas tareas más output por unidad de tiempo. Pensemos en el procesado de grandes cantidades de información, por ejemplo. Luego tienen un output que es siempre igual, lo cual tener esa expectativa de output homogéneo es realmente interesante para algunos servicios o algunos productos, ¿no? Como garantía de calidad y de homogeneidad. Luego es capaz de hacer frente a tareas peligrosas sin poner en riesgo al humano y también afrontar tareas desagradables o monótonas, ¿no? El robot siempre va a hacer la tarea, como decíamos, de la misma manera y no se va a ver, no se va a ver influido, ¿no? Por desmotivación o cansancio. Va a estar disponible 24 horas, con lo cual es interesante para complementar al humano cuando éste no puede estar. Como os decía, procesa información a gran velocidad y adquiere conocimiento también a gran velocidad, tanto cada unidad de robot como muchos robots a la vez, ¿no? Seríamos capaces de formar en una nueva tarea a un montón de robots en un tiempo muy pequeño. Es cierto también que los robots tienen algunas desventajas. Por ejemplo, el estado de desarrollo de la tecnología lo hace, ¿no? O provoca que para algunas tareas pues no sean los más adecuados, es decir, que son mejor, que se prestan o que los humanos las prestan mejor. Luego, aquellas tareas que implican autonomía de pensamiento o creatividad, es decir, enfrentarse a situaciones que no están previstas, con lo cual el robot no ha sido programado, cuando hay variabilidad durante la prestación de la tarea sobre las cosas que pueden ocurrir, pues ahí los robots, al no estar programados, no tienen esa flexibilidad y las van a hacer peor. Como cualquier otra tecnología, tiene una barrera de aceptación por parte de los usuarios. Y luego, bueno, pues todavía no están producidos o no se están produciendo en masa, con lo cual el coste puede ser también o es una barrera o una desventaja frente al humano. Respecto a la clasificación, bueno, quizá la más habitual es esta que estáis viendo, ¿no? Es la de la International Federation of Robotics, es la que utiliza y distingue entre robots industriales y robots de servicios. Robots industriales son aquellos que automatizan ciertas tareas de las cadenas de producción, son utilizados en la industria. También es cierto que estos tipos de robots son o llevan más tiempo en el mercado, con lo cual tienen ya una mayor madurez, un mayor grado de desarrollo, su tasa de crecimiento también, por lo tanto, es menor, están más implantados y son más habituales, ¿no? Encontrárnoslos. Y luego, por otra parte, tenemos los robots de servicios, que son aquellos que, bueno, pues prestan un servicio al humano, lo ayudan y que puede ser tanto una tarea profesional como, por ejemplo, una tarea de rescate
o una tarea más relacionada con el ámbito doméstico, donde puede ser, pues, por ejemplo, el entretenimiento o el cuidado, vamos a decir, informal de de una persona. Claro, estos robots de servicios realmente tienen un abanico luego muy amplio, ¿no? Podríamos dividirlos entre los que son profesionales y los que no son profesionales. Los que son profesionales estarían, pues, la conducción autónoma, inspección, rescate, médicos, militares, etcétera. Y luego los no profesionales, ¿no? Vemos que hay una gran disparidad. Por una parte están los domésticos, que pueden ser las aspiradoras, césped y limpiapiscinas autónomos, o los personales, asistencia dependiente, educación y entretenimiento. Como veis, hay una gran diversidad dentro de los robots de servicios, ¿no? Desde una aspiradora hasta un conductor autónomo. En la parte de robótica de servicios, realmente los cuatro bloques que veis arriba son un poco los que más están en boga o que parece que se están desarrollando a mayor velocidad, ¿no? Son aquellos que tienen que ver con el cuidado de dependientes, vamos a decir asistenciales, ¿no? Los que tienen que ver con la educación, fundamentalmente con la personalización de la educación y el refuerzo a la actividad o a la actividad educativa habitual o tradicional. El retail para, bueno, pues para complementar un poco el personal que se dedica que está en determinadas tiendas haciendo labores de recepción o bien cuando hay un pico de demanda ser capaz de hacer labores de apoyo. En hospitality, pues todo lo que tiene que ver con la prestación de los servicios que son más rutinarios o repetitivos, room service, información, recepción, etcétera. Y luego, bueno, os he puesto también la medicina y el uso doméstico como otras dos aplicaciones, ¿no? La medicina como un complemento a las labores, bueno, principalmente de diagnóstico, consulta remota, etcétera. Y en el uso doméstico, pues tareas domésticas, desde la domótica hasta la seguridad o labores de atención o de apoyo a las tareas cotidianas. Bueno, esta diapositiva simplemente es para que veáis, ¿no? El volumen que mueven los robots y a qué velocidad se espera que crezcan. Como os decía, los robots industriales están alrededor de 15 billones de facturación, lo que se estima es 15 billones de facturación mundial en el año 22 y crecen una tasa del 14%, mientras que los robots de servicios crecen o tienen un tamaño de 44 billones anuales y están creciendo a una tasa aproximada del 23%. Si dejamos aparte esta clasificación y nos focalizamos más en los robots en otro ámbito o otra forma de clasificarlos, podemos encontrar los robots sociales y los robots asistenciales, ¿vale? Vamos a hablar un poco primero de los robots sociales. Los robots sociales, a mí la definición que más me gusta es la que hace Hegel en el año 2009 y que básicamente lo que viene a decir es que un robot social es un robot al que se le ha añadido una interfaz social. ¿Esto qué es? Bueno, pues es un robot que puede comunicarse con los humanos de una manera natural, es decir, utilizando la voz, utilizando los gestos, utilizando los movimientos, incluso imitando o interpretando ciertas emociones. ¿Y con esto qué conseguimos? Bueno, pues lo que conseguimos es que como os decía, el usuario puede comunicarse de una manera más natural, con lo cual es mucho más fácil realizar la interacción con el robot y conseguir que realice el fin para el que estaba concebido, la tarea para la que estaba concebida, y por lo tanto se espera que sea de mayor utilidad y que también se acepte con mayor facilidad, ¿no? Al final es mucho más sencillo utilizar la tecnología en nuestra forma o de una manera natural, con nuestra forma de comunicarnos de manera natural, que teniendo que adaptarnos, ¿no? a los comandos o
a las formas de utilización que tenga una determinada tecnología. Bueno, pues eso es un poco la idea que hay detrás de robot social y por eso me gusta tanto la definición de Hegel, ¿no? Es, al final, pues es eso, es un robot que es capaz de hacer pues las tareas para las que haya sido programado, pero a través, ¿no? O se relaciona a través de una interfaz social. Os he puesto más definiciones, pero en el fondo van un poco todas a lo mismo, ¿no? Como podéis ver, bueno, pues veis la de Felicien, dice que es un robot autónomo o semiautónomo que interactúa con los humanos. Salich en el 2006, bueno, pues que dice que tiene en cuenta los comportamientos, los intereses, las necesidades, ¿no? De los humanos. Lietal dice, bueno, pues que los robots sociales están diseñados para operar de acuerdo a las normas sociales culturales. Castro González, bueno, pues habla de eh, que interactúa con los humanos y asiste en diversas tareas con cierto nivel de autonomía. Pérez Vidal en el 2017 dice que sigue, ¿no? Comportamientos y patrones y normas sociales. Por ir un poco más allá, los robots sociales, ¿qué atributos se les puede, qué atributos están detrás, ¿no? de un robot social o qué atributos se espera que tenga un robot social? Bueno, por una parte, la anatomía, bueno, pues si es capaz de interactuar de una manera natural como el humano, pues también se espera que tenga esa anatomía, esos brazos, ese rostro, ¿no? Donde pueda expresar eh, una conversación o pueda comunicarse de una manera similar a la de los humanos. Por otra parte, bueno, pues está la interacción social, es decir, que disponga de esos elementos físicos o virtuales propios de los seres humanos, que tenga habilidades sociales, que sea capaz de identificar y personalizar el mensaje a sus interlocutores, que dé la sensación de que estás en presencia de otro ser humano, eh, o al menos en otro ente social, ¿no? Que tenga cierta inteligencia social para realizar tareas propias de la comunicación entre humanos, como negociar, persuadir, explicar, que sea capaz de adaptarse a la situación cambiante de cada uno de los humanos, ¿no? Y esto es importante en el caso de los dependientes mayores, en los cuales sus capacidades van variando, ¿no? O se van degradando con el tiempo. Bueno, pues que el robot sea capaz de adaptarse a eso es interesante y es importante, ¿no? Que sea capaz, si no de expresar, al menos sí de entender y de imitar emociones, que por supuesto sea de utilidad, ¿no? Que tenga un perfil parecido o se comporte de una manera parecida a la de los humanos, que sea capaz de aprender, que desarrolle su propia personalidad, que sea capaz de trabajar, ¿no? En cooperación con los humanos o con el entorno, con otros robots, y que, bueno, se habla de diversión, pero al menos que la relación, que la conversación o que la interactuación, que la forma de interactuar sea amigable, ¿no? Es un poco, al final, lo que se espera. Si Pepper, luego veremos ejemplos de Pepper. Pepper es quizá el robot social más conocido, ¿no? Bueno, pues aquí lo visualizaremos, luego veremos un ejemplo. Y ya para ir terminando con este primer bloque, quería diferenciar los robots también asistenciales, que son distintos a los robots sociales. Al final, un robot asistencial siempre es un robot de servicios, pero o sea, su función principal es la de ayudar, ¿no? A reducir las dependencias que puedan tener los humanos, pero esto no implica que tenga que ser necesariamente un robot social, no tiene por qué tener esa interfaz social, ¿no? Eh, Os pongo un ejemplo, el de los exoesqueletos, que aumentan las capacidades físicas de los cuidadores, con lo cual, bueno, pues también hace que a más personas puedan realizar una determinada tarea, como es ¿no? Si dentro de sus tareas está la de movilizar a los mayores, bueno, pues este robot capacita o da esa posibilidad a un mayor número de trabajadores, ¿no? Con lo cual está bueno, pues eso, apoyando o aumentando las capacidades de los trabajadores, pero no es un robot social porque no tiene esa capacidad para relacionarse o no se tiene esa interfaz social, ¿no? Que hablábamos al principio.
Pues por resumir un poco la clasificación, y con esto terminamos el primer bloque, os decía que hay robots por una parte industriales, por otra parte hay robots de servicios, y en otra clasificación podemos encontrar los sociales, que son aquellos a los que se les ha añadido una interfaz social, podrían ser industriales y podrían ser de servicios, pero están fuera de esta clasificación, y tenemos los asistenciales que, aunque siempre son de servicios, también los encontramos fuera de esta clasificación porque a lo único que hacen referencia, ¿no?, es que son aquellos que son capaces de prestar ayuda o de combatir o de asistir a personas con dependencia. Bueno, y esto es un poco el primer bloque, hasta aquí el primer bloque. A abordar el segundo bloque de la sesión, el segundo bloque principal que os comentaba, que tiene que ver con más ya con la parte de los robots orientada al cuidado de los padres. Lo primero que podemos preguntarnos es ¿para quién? ¿No? ¿Para quién deberíamos, para quién estarán diseñados esos robots para el cuidado de los mayores? Bueno, encontramos dos grupos claramente diferenciados con necesidades distintas. Por una parte está el ámbito institucional, serían los robots que estarían en las residencias o en los centros de mayores y que los autores ubican su nivel de desarrollo primero que en el segundo grupo, ¿no? El segundo grupo sería el ámbito doméstico, donde la finalidad es alargar la vida independiente del mayor en el hogar. Entonces, entre ambos ámbitos, las funciones y probablemente las tareas son claramente diferenciadas y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar el desarrollo de la robótica en el cuidado de los mayores. Además, el usuario final de estos cuidados va a ser el mayor, entonces habrá que tener en cuenta sus preferencias, sus necesidades y cómo percibe la experiencia de uso, pero también habrá que tener en cuenta los cuidadores tanto profesionales como no profesionales, porque de alguna manera también van a interactuar con el robot y sus preferencias y sus necesidades también son relevantes o importantes, ¿no? Pero una vez que hemos comprendido un poco el para quién, entramos quizá en el ámbito central o uno de los ámbitos centrales de lo que nos preguntábamos al principio, ¿no? ¿Qué tipo de tareas deben de desarrollar los robots? Wirth en el año 2018 creó una matriz, que es la que estáis viendo en pantalla, que nos ayudaba un poco a comprender esto, ¿no? ¿Qué tareas eran más susceptibles de ser abordadas por robots? Entonces, él creó como os digo, una matriz en la que en el eje de abscisas reflejaba el grado de complejidad intelectual de la tarea y en el eje de ordenadas el grado de complejidad emocional de la tarea. De esta manera le quedaban como 4 cuadrantes y en el primer cuadrante, este que estáis viendo aquí, ubicaba aquellas tareas que eran de baja complejidad cognitiva y emocional, ¿no? Que intelectualmente eran sencillas y creía o decía que estas tareas serían susceptibles de ser sustituidas o de ser abordadas por robots. En estas tareas, para que os hagáis una idea, bueno, pues se incluyen labores sencillas, normalmente mecánicas y repetitivas, donde el usuario pues, es un poco indiferente a la implicación emocional del servicio, ¿no? Estamos aquí recogiendo tareas, por ejemplo, como la venta de tickets o en el cuidado de los mayores, pues el recordatorio de la información, de la medicación, perdón. Hay otro grupo de tareas que están relacionadas, que estarían en este segundo cuadrante y que son tareas más intelectualmente más complejas, pero que emocionalmente siguen siendo simples, ¿no? Se refieren fundamentalmente a labores que requieren procesar grandes cantidades de información y obtener conclusiones. En el ámbito del cuidado de los mayores, pues la recogida de parámetros vitales como la temperatura, el azúcar, la tensión, compararlas contra una base o unos umbrales de referencia y lanzar una alerta, bueno, pues también podría ser una de las tareas que se ubicase aquí, ¿no? Y estas tareas, dice Wirth, que serán susceptibles de ser también abordadas por robots. Luego hay un tercer cuadrante en el que las tareas son intelectualmente sencillas, pero emocionalmente complejas, ¿no? Y son tareas en las que, bueno, como digo, son intelectualmente sencillas, pero que poseen una alta expectativa sobre la experiencia. La experiencia, la prestación de esa tarea, de ese servicio y la conexión emocional con quien la realiza es fundamental aquí, ¿no?
Entonces, mientras las tareas mecánicas y las analíticas lo que persiguen es una finalidad extrínseca, estas realmente lo que predomina es como os digo, el disfrute de la tarea en sí, ¿no? Tiene una finalidad, pues vamos a decir, más intrínseca. ¿Cuáles podrían estar aquí ubicadas? Bueno, pues fundamentalmente podríamos reflejar las que tienen que ver con con el cuidado más emocional del mayor, es decir, ofrecer conversación, ofrecer compañía, etcétera, ¿no? Otro ejemplo que no tiene que ver con el cuidado podría ser un guía turístico en una ciudad, ¿no? Bueno, pues ahí la experiencia lo es todo, ¿no? Pues en una conversación, en ejercer compañía, en ejercer diversión al mayor, pues lo mismo, ¿no? No es tanto la consecuencia de la tarea como la tarea en sí misma, la experiencia, ¿no? De vivirla. Y por último, las tareas en el cuarto cuadrante, bueno, estas del tercer, perdón, antes de pasar al cuarto, estas del tercer cuadrante, lo que dice Wirth es que estas susceptiblemente se mantendrán en personas humanas porque a los robots les costará mucho imitar a los humanos, ¿no? Al robot le costará mucho imitar a los humanos para llevarlas a cabo, ¿no? También son tareas en las que existe mucha variabilidad, en las que se espera que exista mucha variabilidad o responder a estímulos que a priori es difícil de tener programados o considerados en el desarrollo del robot, ¿no? Bueno, y por último, existe un cuarto cuadrante en el que tanto el desarrollo intelectual o las necesidades intelectuales como emocionales son altas, y dice Beard que estas serán prestadas tanto por los humanos o en equipo, ¿no? De humanos y robots. Al final, en estas tareas lo que se necesita es una alta capacidad intelectual, donde el robot puede ser mejor, y también una alta conexión emocional con aquel al que se le está prestando el servicio, ¿no? Podríamos reflejar aquí, por ejemplo, una consulta médica donde el robot ayudase al procesamiento de gran cantidad de datos para facilitar un potencial diagnóstico al médico, ¿no? O una serie de indicaciones para que el médico fuera capaz de mejorar o llevar a cabo ese diagnóstico, y luego también pues, la toma de decisiones y la relación con el paciente. Bueno, esta es un poco cómo lo ve Wirth y también otros autores como Frey Osborne o Juan y Rast. Pero sí es verdad que en lo relativo a este tercer cuadrante existe cierta controversia. Hay otros autores como Shibata que creen que también los robots pueden realizar tareas de compañía, de acompañamiento, incluso de terapias para combatir la soledad o la demencia de manera adecuada, ¿no? Entonces existe cierta controversia en este punto que al final lo que nos viene a decir es que, bueno, deberemos de seguir investigando y viendo, ¿no? Cómo se comportan los robots en estas tareas. Vale, aquí tenéis un poco algunos ejemplos de cuadrantes y tareas que están relacionados con los robots, ¿no? Claro, es más, y que ahora mismo ya los están prestando los robots, ¿no? Algunos de mejor manera, otros de forma todavía con ciertas limitaciones, pero bueno, pero el caso es que ya se están prestando. Claro, no es por casualidad que el cuadrante 1 tiene muchas más tareas, ¿no? Pues es probablemente porque es más sencillo programar o desarrollar robots para ámbitos donde las necesidades intelectuales o emocionales son bajas, ¿no? Aquí vemos pues teleconferencia, el recordatorio de medicinas o los recordatorios en general, la vigilancia nocturna de los pasillos, la búsqueda de objetos perdidos o la ayuda cuando se cae un mayor, etcétera, ¿no? Luego en el cuadrante 2 pues estaba la medida de los parámetros vitales, que ya hemos visto el ejemplo. En el cuadrante 3 pues todos aquellos que tienen que ver más con la experiencia, ¿no? Como os decía, la conversación, los juegos. Y en el cuadrante cuarto, pues os pongo aquí, os recojo el mismo que hemos visto antes, ¿no? En la consulta médica entre robot y médico.
Bueno, hay que tener en cuenta también que no solamente la adopción de los robots va a estar afectada por ciertas variables que pueden actuar como palancas o pueden actuar como barreras, ¿no? Aquí os señalo algunas de ellas que se recogen en la literatura. Las dos primeras, bueno, pues están ya muy recogidas en la literatura, especialmente en las que tienen que ver con la adopción de tecnologías, ¿no? Como son la utilidad y la facilidad de uso. Bueno, al final lo que esperamos es que el robot tenga una cierta utilidad y que además sea sencillo de usar. La siguiente, que es la adaptabilidad, es muy específica o tiene que ser considerada especialmente en el caso de los mayores, ya que su situación, ¿no? Su situación va variando con el tiempo y el robot debe adaptarse a ellos, ¿no? El deterioro tanto cognitivo como físico, como intelectual que puede llegar a tener un mayor es más rápido que el que puede tener una persona de menor edad, ¿no? Con lo cual se espera, ¿no?, que el robot si el robot es capaz de adaptarse a esas situaciones de manera satisfactoria, pues, bueno, pues ayudará a que se adopten. Luego la sociabilidad, el ser capaz de interactuar de una manera natural con el robot bueno, pues para manejarlo y que preste las tareas para las que sea concebidas, también va a ser una palanca si el robot es capaz de adoptar esta característica. Que la relación con el robot sea amigable, sea distendida, sea en el fondo pues divertida, parece que es una facilitadora y también evidentemente que ofrezca o que nos sintamos en compañía, ¿no? Esto puede también facilitar la adopción de la tecnología. Y por último, por supuesto que aquellos que utilizan el robot, bueno, pues estén preparados para ello. En el caso contrario, las barreras, bueno, pues la ansiedad, el miedo a la tecnología, el miedo a estropear algo puede constituir una barrera. La privacidad, el tener miedo de qué va a ocurrir con esos datos que el robot está obteniendo de mí, lo que piensen los demás, los amigos, las personas, los familiares, las personas que me rodean sobre si yo utilizo un robot, ¿no? Si yo utilizo un robot, ¿qué opinión a ellos les provoca, ¿no? Esto podría ser un freno, incluso en algunos casos como las mascotas robotizadas, bueno, pues se han llegado a ver que pueden actuar como frenos bueno, porque se percibe al mayor un poco como infantilizado. Por supuesto, las limitaciones técnicas, si las tareas no se prestan adecuadamente, puede producir una barrera. La deshumanización, bueno, pues que el mayor ahora piense que, dado que ahora quien me cuida es un robot, voy a prescindir de los cuidados personales de mi hija que venía todos los días a las 8 de la tarde a verme para arreglarme la medicación, etcétera. Y bueno, se pueden percibir una cierta deshumanización en los cuidados y también el impacto que puede tener en la destrucción de puestos de trabajo, bien como usuario del robot, como cuidador o como de las personas que me rodean, ¿no? Luego hablaremos un poco más de este tema. Bueno, pues un poco estas variables, tanto la tarea como las barreras, como las palancas, está ahora mismo siendo el tema central que estoy investigando en mi tesis, ¿no? Realmente lo que estamos intentando es probar esa matriz de Wyeth en el cuidado de los mayores y si se cumplen, ¿no?, esas predicciones que tenía. Y estamos llevando este estudio lo estamos llevando en la zona geográfica de Asturias y estamos haciendo el trabajo de campo principalmente con mayores y con cuidadores. Entonces, bueno, aún no tenemos, como digo, estamos realizando el trabajo de campo, aún no tenemos resultados, pero seguro que cuando los tenga estaré pues encantado de poder compartirlos con todos vosotros en algún otro congreso, en algún otro foro. Hola Miguel. ¿Has tomado ya la medicación del desayuno? No, todavía no. ¿Quieres que te guíe para que la tomes? Sí, por favor. Muy bien.
coge un vaso de agua y el pastillero con toda la medicación. Ya lo tengo. ¿Puedes localizar en el pastillero el contenedor correspondiente al martes por la mañana? Sí, lo tengo localizado. Muy bien, Miguel. Ábrelo, coge las pastillas y tómalas con la ayuda de un poco de agua. Oh no! No, no, no! Are you okay? No, I'm fine. Hola María. A través de tu reloj puedo conocer información sobre tu presión arterial y la calidad de tu sueño. María, tu presión arterial no es tan buena como cabría esperar. Vamos a llamar a tu médico. Hola María, ¿qué tal? Veo que el robot ha detectado la presión un poco alta, ¿vale? Iré a mirarte. Voy a llamar a mi nieto para contarle qué me ha pasado con la tensión. Hola, Buenos días. ¿Qué tal estás, Copito? ¿cómo te llamas? Josefa. Muy buenas tardes, Josefa. Me alegro de conocerte. ¿Cómo llevas el día? Muy bien. Eso es estupendo. Yo también estoy genial. ¿Qué te apetece? ¿Te apetece bailar? Claro que sí. Esta canción es en la luna de John Miller. What we wanted to 69. Número 69. 6. 9. Tomar nota del número 69, por favor. Bueno, pues nada, ya estamos concluyendo. Antes de finalizar, lo que quería era compartir con vosotros un par de consideraciones. Es cierto que toda mejora en la productividad laboral a costa de un avance tecnológico, de una tecnología, siempre ha estado en entredicho por su impacto que puede, el impacto que puede producir, ¿no?, en la reducción de puestos de trabajo. En el caso de los robots no es una excepción. Una de las revueltas más populares respecto a este tema ocurrió en Ludite y a principios del siglo XIX y fue como consecuencia de la mecanización de la industria textil, ¿no?, por el impacto que ello iba a tener en la reducción de puestos de trabajo. Bueno, con el tiempo no solo se apreció que se mantuvieron esos puestos de trabajo, sino que se mejoró la productividad y la fortaleza económica. A lo largo de la historia hemos visto repetido este tipo de acontecimientos, ¿no? Lo hemos visto con la mecanización de la agricultura, con la imprenta, con el motor a vapor. Entonces, lo que podemos decir, ¿no?, es que la mecanización, la automatización y la tecnología en realidad o normalmente traen más bienestar y más productividad a las economías. Por eso se habla del Ludite fallacy, para referirse a las predicciones catastrofistas frente a los avances. Como digo, la robótica no es una excepción. Sí es verdad que en los últimos tiempos los cambios ocurren con mayor velocidad. Para que os hagáis una idea, la empresa Manpower cree que el 65% de los trabajos actuales que el 65% de los trabajos de los niños actuales aún no existen, es decir, que están por crear, ¿no?, para que veáis un poco la velocidad de cambios en los puestos de trabajo que se prevén. Bueno, por poner otro dato de un ejemplo del pasado reciente, la computerización entre el año 99 y el 2010 generó 11 millones de puestos de trabajo. Entonces, en definitiva, para aquellos que podemos estar temerosos en el impacto de los puestos de trabajo de la robótica, tenemos que pensar que para las empresas los robots lo que van a hacer es mejorar el volumen
de producción, la calidad y la competitividad, ¿no? Especialmente en las empresas más pequeñas. Va a facilitar que la personalización se haga de mejor o de mejor manera o de una forma mucho más rápida, ¿no? Y focalizada en un mayor número de personas. También va a permitir disponer de empleados cuando no existe mano de obra, podrán sustituirlo al menos en algunas tareas, ¿no? Bien porque está enfermo, porque está de baja o porque hay un pico de demanda. Y luego para los trabajadores también los robots van a traer ventajas, ¿no? Pues van a mejorar sus condiciones laborales, lo veíamos, ¿no? Para tratar o para realizar tareas que fueran peligrosas o monótonas, también va a permitir mejorar sus capacidades en sus puestos de trabajo. Por ejemplo, lo veíamos con los exoesqueletos, que les va a dotar de una mayor fuerza para movilizar objetos, ¿no? Es uno de los ejemplos, ¿no? que podrían los robots podrían aumentar las capacidades de las personas. Y luego, bueno, pues también van a facilitar el acceso al mercado laboral para realizar ciertas tareas a las personas con minusvalías, ¿no? O podrían llegar a hacerlo. Es cierto también que la implantación de la robótica va a traer reajustes en ciertos empleos, ¿no? Pero como veíamos, es más probable o parece que lo que va a sustituir son más bien tareas o complementar tareas más que sustituir o amortizar puestos completos, ¿no? Dice la OCDE que en general para la robótica esto sucederá en menos del 10% de los puestos y además ocurrirá a lo largo de las próximas 2 décadas. Entonces, en definitiva, como Estado, como sociedad, respecto a los robots, debemos de dotarles de dotarnos, ¿no? A los empleados de ciertas capacidades digitales para poder gestionarlos. Debemos de soportar mediante ayudas sociales a aquellos trabajadores que no han podido recolocarse y, en definitiva, debemos de potenciar los buenos efectos que tiene la tecnología en la economía, ¿no? Tanto en la productividad como en el crecimiento como en el empleo. Bueno, y otra de las consideraciones que quería realizar tiene que ver con los aspectos regulatorios que aún no están muy desarrollados, ¿no? Al mismo tiempo que aún los robots no lo están, pero que van a tener un cierto impacto en su desarrollo, ¿no? Nos preguntamos cosas como si los robots deben de ser persona física, jurídica o electrónica, si deben de disponer un seguro obligatorio para responder de los daños que pueden causar como un vehículo. ¿Cómo vamos a garantizar la seguridad del entorno, de las personas, del entorno en los que se muevan los robots ante fallos de programación o frente a ataques informáticos? ¿Cómo debemos de recoger y gestionar los datos personales? Al final, un robot es una máquina que es capaz, como veíamos, ¿no?, de gestionar gran cantidad de información. Bueno, pues mucha de ella será sensible y tenemos que ver cómo nos protegemos, ¿no? Y al final también nos debemos de preguntar si todos los robots deben de estar identificados con algo similar a lo que tienen las personas, ¿no? Como puede ser un número de identificación. Hasta aquí un poco lo que quería compartir con vosotros. Vamos a terminar con unas breves conclusiones respecto a lo que hemos estado viendo a través de la sesión de hoy, ¿no? Parece que, en definitiva, como resumen, podemos decir que parece que la tecnología y los robots constituyen una oportunidad para minimizar el impacto en el incremento de la cantidad de cuidados necesarios, ¿no?, para una población que cada vez está más envejecida. La literatura nos dice que los robots son más propicios para hacer tareas de bajo componente emocional, principalmente aquellas que tienen un nivel intelectual o que requieren un nivel intelectual muy alto, que tienen una alta capacidad analítica, o bien aquellas que son repetitivas y muy monótonas o peligrosas. Pero en cualquier caso también veíamos que existe cierta controversia respecto a las tareas emocionales. Los autores algunos decían o veían a los robots más propicios y otros menos, ¿no? Esto al final lo que nos dice es que tenemos que seguir investigando sobre este tema en el futuro. Y ya por último también ser conscientes de que para adoptar una nueva tecnología va a haber variables que actúen como palancas y otras como
como frenos y que la buena gestión de cada una de ellas nos hará al final, bueno, pues lograr el éxito en la adopción de la tecnología o que éste se produzca más rápido. Bueno, pues nada más, solo me resta ya despedirme. Espero que os haya interesado, espero también que haya podido aportar ese granito de arena en el conocimiento sobre esta materia. Si tenéis cualquier duda, cualquier inquietud en la documentación, tenéis mis datos de contacto, de verdad no dudéis en contactarme. Y lo último ya, bueno, pues desearos un muy feliz congreso, lo que os reste, que sigáis intercambiando información y que, bueno, pues espero que nos veamos en otros futuros congresos. Un abrazo a todos, hasta luego.